dentro de los trastornos, ¿no? Cuando ya la sintomatología pues llega a ser desadaptativa, hay varios, ¿no? Dentro de los trastornos de ansiedad. ¿Cuál dirías que es la diferencia, o ver si pudieras explicarnos cuál es la diferencia entre, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, una fobia social, o trastorno de pánico, o un trastorno obsesivo compulsivo? Entiendo que es muy variante, pero... A ver, el patrón, hay diferencias en cuanto al patrón cognitivo, ¿no? Un trastorno de pánico básicamente, generalmente a partir, con agorafobia, ¿no? A partir de una primera crisis de ansiedad, la persona básicamente anticipa que le va a volver a suceder eso donde lo ha pasado muy mal. Por lo tanto, empieza a atender a su sintomatología fisiológica y cuando la nota, la interpreta como peligrosa, como amenazante. Es decir, me está subiendo la tasa cardíaca, entonces me voy a morir, voy a perder el control, etcétera, etcétera. La fobia social es un miedo a la evaluación negativa por parte de los demás. Difiere el contenido. Es decir, ahí el sesgo atencional, es decir, la tendencia a atender a aquello que te preocupa, iría más encaminada ¿a dónde? A la propia conducta. Es decir, yo me he enganchado ahora mismo hablando contigo y entonces ahora va a pensar Carlos que no le está gustando la conversación, etcétera. Sí. Interpreto ese fallo como amenazante, lo que haría sería aumentar mi estado de ansiedad, ¿no? Sí. Generalmente también está asociado a personas con baja autoestima, una baja concepción de sí mismas, etcétera, ¿no? Y el tercero, el trastorno obsesivo compulsivo, el patrón cognitivo generalmente tiene un fondo más bizarro, más raro. Es decir, los pensamientos son pensamientos intrusivos y la persona, el problema no es tanto el tipo de pensamiento que se le pasa, sino la amenaza que le da. Es decir, si yo pienso esto, a ver si lo voy a hacer. Si yo pienso en coger un cuchillo y clavártelo, ¿por qué se me ha pasado esto por la cabeza? Si lo pienso es que soy mala persona. Si lo pienso, a ver si lo voy a hacer. Sí. Si lo pienso, aumenta la probabilidad de que lo haga. Y esa importancia que yo le doy al pensamiento y la estrategia que voy a elegir, que va a ser fundamentalmente tratar de suprimir eso, lo que hace es aumentarme mucho más la actividad de esa obsesión, ¿no? Entonces, lo que diferiría un poquito sería el contenido, porque luego, en cuanto a sintomatología fisiológica, va a haber una concordancia, ¿no? Y en cuanto también a las partes motoras de evitación y de manera, también va a haber coincidencias. Pero si el perfil cognitivo, hay diferencias entre unas y otras. Y luego habría factores que son concordantes, que son, pues eso, van a ser personas con tendencias nerviosas, a ser preocupadizos, etcétera. Sí. Hay puntos que son lo que nosotros llamamos transdiagnósticos. Es decir, que van a aparecer como si fuera un pincho moruno, ¿no? En todos los cuadros de ansiedad, incluso del estado de ánimo también, ¿no? Sí. Ahora está haciendo mucho hincapié en estudiar no solamente la parte que diferencia a los trastornos, que es la tendencia que se ha tenido habitualmente en psicología, ¿no? Sino hacer programas transdiagnósticos donde lo que se tiene en cuenta es la comunalidad. Es decir, qué hay de común entre los diferentes trastornos, y podemos hacer un grupo de tratamiento donde abordemos las partes comunes de los diferentes cuadros, ¿no? Claro. Muy interesante. Sí, claro, porque el modelo antiguo es como que se centraba específicamente en trastornos, en tratar trastornos específicos, y este se centra más en tratar, pues eso, un transdiagnóstico de la sintomatología. Hay diferencias, comunes, ¿no? pero hay muchas partes que son comunes. O sea, la alta activación fisiológica es común, el tener actividad cognitiva elevada en el sentido de preocupaciones, rumiaciones, etcétera, pues es común. O sea que, entonces, bueno, pues muchas veces se pueden hacer tratamientos que son muy efectivos, de 8 o 10 sesiones en grupo, que están dando muy buenos resultados, ¿vale? Y dentro del trastorno obsesivo compulsivo que comentabas, que era un poco distinto a los demás, las compulsiones, ¿cómo se desarrollan? Las compulsiones, vamos a ver, el trastorno obsesivo compulsivo, el problema puede haber de diferentes tipos. Hay de diferente ético, religioso, de seguridad, de limpieza, de lavado. Hay muchos tipos de contenido, ¿no? Sí. Entonces, la obsesión básicamente genera mucha ansiedad, y el individuo lo que trata de hacer son conductas que lo que hacen es reducir la ansiedad que produce esa obsesión. Es decir, si yo tengo mucho miedo a contagiarme, lo que hago es empezar a lavarme las manos de manera compulsiva, y ese lavado de manos a corto plazo me produce relajación. ¿Cuál es el problema? Que a corto plazo te relaja, pero a largo plazo lo que te hace esa compulsión es reforzarte cada vez más esa obsesión. De hecho, una de las técnicas que trabajamos los psicólogos se llama exposición con prevención de respuesta. Es decir, vamos a exponernos a esa obsesión, a eso que te da miedo, sin que hagas la parte compensatoria, la conducta, aunque también puede haber rituales encubiertos, ¿no? Sí.
pero la conducta que te haga reducir esa ansiedad, porque si no cada vez es mayor las veces que lo haces, y el refuerzo de la obsesión. Claro, porque lo comentabas de los rituales encubiertos, es cierto pues que pues a lo mejor hay son más conductas difíciles de que son más identificar. visibles y otras a lo mejor que pueda ser una compulsión cognitiva que no se manifieste en una conducta. Claro, y entonces esas son más difíciles de identificar. Claro. Generalmente. En consulta y por la propia persona. Si es externa es más fácil, porque si es lavado de manos o comprobación de 15 veces el gas o cosas por el estilo, pues es más fácil de identificar. Las encubiertas tienen más dificultades, porque además se transforman, se sofistican, ¿no? Sí. Se van elaborando de otra manera. Bueno, ya por ejemplo no me voy al gas a ver si he apagado la caldera, pero cuando me meto en la cama le pregunto a mi marido, he apagado el gas, ¿verdad? Claro. Entonces de alguna manera he sofisticado, he cambiado una cosa por otra. Entonces hay que estar muy fino para identificar esas variaciones. Y yendo ya un poco al manejo de esta ansiedad, que ya hemos entendido un poco que es una emoción que no es mala, es mala si es desadaptativa. ¿Qué puede ayudarnos a regularla cuando se nos va de las manos? ¿Y qué podemos hacer o dejar de hacer para regularla mejor? Hombre, es muy general, ¿no? Pero vamos, si tuviera que dar algunos tips más básicos, ¿no? Lo primero sería, a nivel cognitivo, dar una importancia a las cosas razonables, es decir, valorar el peligro ajustado, ¿no? Valorar las cosas de una manera menos amenazante, ¿no? Si te das cuenta, hay muy pocas cosas en la vida que nos vayan a pasar gordas en general, y la inmensa mayoría de una persona que se preocupa mucho, generalmente las cosas o no suceden con la gravedad que nosotros anticipamos. Con esto no quiero decir que no haya cosas importantes en la vida y graves, las hay, pero cuando una persona tiene un trastorno de ansiedad generalizada, generalmente el cálculo que hace de amenaza está muy por encima de lo que va a pasar, y que si pasa tampoco es tan grave. Por lo tanto, ser ajustado en cuanto a la interpretación de amenaza de las cosas, ¿no? Luego llevar una vida un poco que sea compatible con estar más o menos tranquilo. Es decir, si estamos corriendo todo el día de aquí para allá, con grandes expectativas, con grandes exigencias, etcétera, eso no va a favorecer el estar relajado. Y luego enfrentarnos a los problemas y enfrentarnos a lo que nos da miedo. ¿No? Es decir, lo que se hace, que te decía antes, ¿no? Que es evitar, pues generalmente si nosotros queremos reducir el miedo a algo, la ansiedad a algo, lo que tenemos que es enfrentarnos gradualmente a ello para darnos cuenta de que esas creencias de peligro en realidad no se pueden sostener. Es decir, yo si tengo miedo a un avión y yo me subo, cuando me bajo del avión, yo no puedo sostener de manera tan convincente ya la idea de que el avión es muy peligroso. Si me subo 2 veces, lo voy a poder sostener menos. Es decir, lo que estoy haciendo es desestructurando esa creencia, debilitando esa creencia. Por lo tanto, manejar mejor nuestras preocupaciones y los peligros que anticipamos, y bueno, de manera resumida, enfrentarnos a aquello que nos da miedo y enfrentarnos a la resolución de los problemas. Luego esas dos cosas se podrían disgregar en muchas cositas, que es lo que hacemos los psicólogos en tratamiento, ¿no? Pues llevar unos buenos hábitos de alimentación, de ejercicio físico, técnicas de relajación, ¿no? Estar en una buena disposición para afrontar los estresores, ¿no? Dormir bien, comer bien, todo ese tipo de cosas. En general, luego habría muchas. Sí. Y a la hora de, por ejemplo, que estabas mencionando, el reestructurar pues esa creencia, por ejemplo, con el ejemplo del avión, puede ser difícil, ¿no? En algunos casos el reestructurar creencias que están muy arraigadas o esquemas cognitivos, ¿no? Muy complicado, sí, porque algunas veces están muy elaborados, están muy sostenidos, ¿no? Con el paso del tiempo, en base a muchas evitaciones y con mucho ensamblaje cognitivo y con muchos significados. Entonces, desarmarlos muchas veces es complicado. Claro. Algunas veces no importa tanto el contenido del pensamiento, sino la confianza que la persona deposita en ese pensamiento. El proceso. Sí, variables más de carácter que nosotros llamamos metacognitivo y variables de regulación de los propios procesos, más que el contenido en sí mismo. Quiero decir, por ejemplo, si nos sale un bulto en el brazo, tanto tú como yo, en principio nos vamos a preocupar, vamos a decir, joder, ¿esto qué es? ¿Vale? El problema es que la persona, por ejemplo, que tiene un trastorno, una hipocondría, cuando piensa esto va a ser algo grave, confía en ese pensamiento a un 95%. Yeah. Una persona que no lo sea, también lo va a pensar, el contenido que se va a activar es el mismo, pero va a abrir otras posibilidades. Bueno,
pues muchos bultos no son nada, ir al médico, me lo miraré, y no confía tanto, no confía al 95%, a lo mejor confía al 30% o al 40%, y eso hace que nos salvemos de muchas. Por lo tanto, muchas veces, igual que las estrategias de regulación emocional, es decir, hay trabajos muy interesantes donde lo que se está viendo no solamente es que el paciente tenga estrategias o que tengamos estrategias de regulación emocional, sino que confiemos en su uso, que tengamos confianza, que nos sintamos hábiles a la hora de poner en marcha esas estrategias, ¿no? Entonces la reestructuración cognitiva va mucho más allá de, bueno, piensa en un pensamiento alternativo, porque la persona en general sabe que lo que le da miedo muchas veces es excesivo. Lo que pasa es que cuando llega, por ejemplo, una fobia a volar, ¿no? Estamos poniendo ese ejemplo, ¿no? Llega a Barajas, le tiemblan las piernas. Entonces, la experiencia de subirte al avión y bajarte hace que se debilite. Es decir, el hecho de enfrentarnos a cosas puede ser una estrategia también de reestructuración cognitiva, de reestructuración de pensamientos, de cambio de pensamientos. Sí. Incluso más potente que alguien te diga lo que tienes que pensar. La gente no cambia habitualmente porque le digas que es lo correcto en cuanto tiene que pensar, si no lo siente. Claro. La gente tiene que sentir que hay una manera de pensar alternativa que es más sensata que la que pensaba antes. Claro. Pero si una persona te dice, no, ya no me da miedo, pero al final, luego después, cuando tiene que tal, resulta que se va en coche a Francia o a Alemania en vez de coger un avión, pues no estaré yo muy convencido de que ese miedo está resuelto. O sea, es muy importante la confianza en el proceso en sí, ¿no? Muy importante el hecho de que no es importante que tú despliegues una preocupación en muchas ocasiones, sino cuánta confianza tienes en ese pensamiento. ¿Vale? Sí. Sobre todo para resultados negativos, me refiero, ¿no? Yeah. Te das cuenta, muchas veces pasa lo mismo con la autoestima, etcétera, ¿no? Todos tenemos cosas buenas y malas, ¿no? Pero ¿cuánto confías tú en tus habilidades? Porque hay mucha gente que tiene baja autoestima, pero son brillantes. Otros, en cambio, al revés, no lo son tanto y tienen unas autoestimas desmedidas, ¿no? Entonces, al final, si hay un equilibrio entre eso, ¿no? Tienes que tener habilidades, pero a su vez tienes que confiar en ellas, ¿no? A la hora de ejecutar. Entonces sí, el proceso de reestructuración cognitiva no es sencillo, no es tan sencillo como decirle a la persona, mira, estás magnificando o estás sacando conclusiones sin pruebas. Esta manera alternativa es la que tienes que pensar. Vale, muy bien, pero todo eso luego después hay que creérselo. Y creérselo ya no es tan sencillo. Ni es tan sencillo identificarlo, sobre todo cuando está muy normalizado, y es muy complicado cambiarlo, ¿vale? Porque un pensamiento en muchas ocasiones tiene muchas patas, ¿vale? Igual que las emociones, hay capas de emociones. ¿Vale? Sí. No, o sea, yo por ejemplo te puedo puedo llorar porque te hago querer sentir culpable, pero debajo lo que hay, por ejemplo, es miedo a que me dejes. Todo ese entramado hay que desmontarlo para poder cambiar eso. Si no vas al núcleo de todo eso, si no te das cuenta de los procesos que hay, de toda la arquitectura que hay cognitiva, generalmente es un cambio muy superficial lo que se produce. Yeah. Es un cambio muy bueno, pues sí, dejo de fumar, pero dejo de fumar porque el médico me lo ha dicho, pero no va a ser sostenible, porque en realidad no es un cambio que la persona se crea, no es un cambio que tenga dentro, que diga ahora sí lo voy a hacer, es un cambio, bueno, pues porque me han echado la bronca y porque mi mujer o mi marido me están diciendo todos los días que deje de fumar. Pues a corto plazo va... Pero la probabilidad de recaída va a ser muchísimo mayor. Claro. ¿No? Entonces no es sencillo, no es tan sencillo como venga pensamiento alternativo y ya está. Es más difícil que todo eso. Bueno, y cualquier persona que nos exploremos vemos que no es tan sencillo cambiar cosas cuando las tenemos instauradas, ni hábitos, ni pensamientos, ni absolutamente nada. La gente tendemos a cambiar por la general poco. En cuanto a estructura base de personalidad. Un tratamiento te puede ayudar, por ejemplo, pues a cambiar, a pulir algunos detalles, a darte estrategias para llevarte mejor, etcétera, pero no vas a conseguir que una persona que sea hiper tímida, muy inhibida, etcétera, sea una persona hiper sociable, ¿vale? Pero sí le puedes enseñar a tener una serie de recursos para que con su timidez se maneje mejor en circunstancias sociales. Eso sí.